¿Qué tal, gente? Una semana más en esto que se llama Tan Normal como Vos, de edición especial. Hoy es muy especial porque tengo a un súper invitado, el señor Diego Barracuda, con quien vamos a hablar un ratito acerca de todos sus proyectos y de todo lo que tiene que ver con esto del streaming, el blog y todo lo que hace el señor Barracuda. Un gran saludo, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar por aquí, conversar con vos una vez más. Bueno, ahora frente a cámaras, porque siempre estamos ahí detrás de cámaras. Sí, siempre estamos en lugares incómodos y detrás de cámaras. Exacto. Mae, ¿cómo era Diego de Carajillo? Bueno, primero que nada, de dónde naciste? ¿De qué parte de Chepe o de dónde? Yo soy de San Carlos, en realidad, de Ciudad Ah, ok, Quesada. ok. Estuve ahí hasta los 20 y después me vine para San José a trabajar. A trabajar, ok. Sí, y pues de pequeño era muy bien portado, era muy estudioso, muy, eh, muy tranquilo, la verdad. Eh, Sí, sí es todas las travesuras que hice de pequeño no las hice yo, las hicieron mis primos. Yo estaba ahí Ah, nada ok, más. ok. Yo, est- yo estaba ahí a la par nada más haciendo acto de presencia. Ok, ok. Mae, ¿qué era las varas que, por ejemplo, qué escuchabas cuando estabas, no sé, de 7, 8 años? ¿Qué se escuchaba en tu casa? ¿Qué veías en la televisión? ¿Cómo estaba el rollo? Sí, en esa época yo full escuchaba todo lo que escuchaban mis papás. Ajá, Para esa época recuerdo mucho que bueno, mis papás siempre han escuchado mucho como, no sé, José José, em, Camilo Sesto. Escuchaba mucho música de acá también, los Ixos, eh, los Alegrísimos. Recuerdo mucho los Alegrísimos. Eh, Mi papá siempre tenía alguna historia, entonces recuerdo que él me decía que uno de los integrantes de los Alegrísimos era vecino de ahí, de donde nosotros vivíamos. Entonces, ese tipo de historias que yo decía, ¿en serio? Eh, Juan Luis Guerra, recuerdo mucho Juan Luis Guerra. Por lo menos en esa etapa, sí, o sea, todo lo que yo escuchaba era eso, lo que escuchaban mis papás. Por ahí, mi papá como que, bueno, tal vez esto fue un poquito más adelante, pero recuerdo que le había agarrado como esto de quemar CDs, ¿verdad? Mi papá ahí como muy ok, adelantado a su época. Y como que ok. se repartían ahí en el barrio o en la calle unos mixes que hacía un DJ que era de allá, de una radio de allá, que se llamaba DJ Tato. Y entonces hacía mezclas de todo, o sea, hacía mezclas de reggae, pero también hacía mezclas de rock viejo, como de rock and roll. ¿Mm? Y entonces como que eso fue un primer acercamiento como a ese tipo de música, pero más adelante dio un giro ahí con respecto al tema de la música, más adelante, sí, que tal vez probablemente vamos a llegar por ahí. Pero sí, digamos, esa etapa de la vida fue así, fue este tipo de música, muy influenciada por mis papás. Ok, ok, sí, sí. Eh, ¿Y cómo, mae, cómo llegaste a, ya de pequeño traías como esta chispa o este gusto por todo lo que tiene que ver con la comunicación o estabas pensando más en otra cosa? Vieras que el tema de la comunicación se dio más adelante y se dio de pura casualidad, pero la parte creativa sí estuvo desde mucho antes, especialmente escribiendo, que eso fue probablemente, creo yo, lo primero que hice creativamente, que fue escribir. Desde que estaba, yo recuerdo en tercer grado, que era donde le enseñaban a uno ya como empezar a redactar, a contar historias, Sí, claro. eh, había que hacer un cuento, o sea, nos pusieron a hacer un cuento ahí, tema libre. Y a mí siempre me ha encantado el tema de los viajes en el tiempo. Siempre, siempre, siempre me ha encantado. Y recuerdo que desde esa época había visto Volver al Futuro y me había vuelto loco con esa película. Y entonces yo hice una historia sobre viajar en el tiempo, ¿verdad? Y a mi profesora, bueno, a mi maestra le había gustado tanto que me hizo, o sea, me dijo que lo leyera en un acto cívico. Entonces lo leí en un acto cívico. Pero digamos, no sé, como que tal vez, no sé, las circunstancias del momento, no como que alguien llegó y dijo, hey, a este chiquito hay como que motivarlo a escribir, ¿verdad?
ok. Entonces no fue algo como que se me siguió motivando, sino que fue algo como, ah, qué bonito, qué pasó y ya. Y como yo era un alumno, o sea, yo siempre fui en la escuela fue siempre primer promedio todo el tiempo. Entonces como que supongo yo que lo que estaban más enfocados era que sobresalieran con las notas más allá de como si pudiera hacer algo en particular, ¿verdad? Pero ya después lo retomé más adelante. Pero sí, o sea, creo que desde la escritura fue donde más me daba. Me acuerdo mucho que me daba por agarrar una película que yo vi y trataba como de escribirla, contar lo que pasaba, como para, no sé, practicar. Pero eso era iniciativa mía, que a mí se me ocurría. Eh, pero sí, creo que por ahí. Sí, o sea, llegaste desde muy pequeño con toda esta vaina de la escritura que se te da muy bien, porque ahora ya de este otro lado, y pues participaste en un montón, tenés libros escritos, estás con el tema del blog, has estado haciendo cosas que tienen que ver mucho con el tema de la comunicación, y yo creo que sí, se te dio muy bien. No sé si en ese momento si hubiese habido como un empujón ahí, en dónde estaría Diego Barracuda, ¿verdad? Mae, Sí. y cómo fue que se dio ya ese salto de venirse para Chepe? ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Ya era el momento en que tenías que abandonar tu casa y meterte a la fuerza laboral? ¿Cómo fue eso, mae? Fue pura casualidad. A ver, yo desde, bueno, de casualidad dice uno, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo siento que cuando uno está creando, uno siempre por el esfuerzo, no es como que el mundo conspire, por tu mismo esfuerzo empezás a conectar con gente y a atraer como gente que anda como en la misma vibra. Resulta que en el cole yo retomé el tema de la escritura ya más conscientemente. Como a finales del cole me empezó a dar más por escribir de nuevo. Nunca se me dio la poesía, por cierto, siempre fue como una narrativa mucho más directa, más minimalista tal vez. Porque tampoco puedo escribir muchas cosas largas, siempre he sido como escribir cortito, soy muy desesperado. Eh, Ok. y entonces empecé por ahí a escribir y empecé a escribir algunos cuentillos. Recuerdo que participé ¿cómo es que se llama? Como un concurso de escritura. Mm, Y había hecho un cuento, por cierto, que era de dos hermanos que se unían en una cafetería, una soda, y empezaban a hablar de lo difícil que estaba la vida y cómo habían crecido y demás. Y al final, pues se revelaba que eran Paco y Lola, ¿verdad? ok, Como, ok. ajá, que habían crecido en un espacio machista y demás, ¿verdad? Pero que nadie decía nada y que nadie entendía y demás, ¿verdad? Eh, y ahí fue donde yo empecé como a motivarme. Y en San Carlos, todavía en San Carlos, yo hice el primer medio digital de San Carlos, lo hice con unos amigos. Se llamaba Norte en Línea. Y yo blogueaba desde entonces. Yo tenía un blog que se llamaba Mente Gráfica y entonces ahí entrevistaba a fotógrafos, entrevistaba a ilustradores, a directores de arte. Eh, ¿Qué año fue eso, más o menos? Eso fue 2008, Ok. 2007, 2008. Y muchos de ellos están ya en otros países incluso, o sea, y les está yendo súper bien, o sea, como son personas que ahora les está yendo muy bien. Em, y entonces, mientras escribía ahí, tenía mi blog también para escribir como mis historias, y tenía este medio de comunicación, tenía una columna en ese medio de comunicación y empecé ya como a escribir más activamente. Pero a mí, en el cole, yo estuve, y eso tiene más que ver con la música, yo en el cole, todo en el cole, escuché puro hip hop y puro reggae. Porque yo estaba metido, bueno, que ese es otro tema, ahí yo escribía canciones. En esa época yo full escribía canciones, las grababa, me compré equipo ahí con lo que pude, con lo que me dan para comer en el cole y empecé a aprender a editar. Yo iba a los cafés de internet y aprendía cómo editar canciones y empecé a bajar aplicaciones para hacer música. Entonces yo hacía mis propios beats y así, ¿verdad? Eh, Adelantado de la época, el señor Barracuda. Entonces sí, estaba muy metido en eso. Yo, de hecho, cuando yo salía del cole, vendía beats. Yo siempre cuento esa historia. Yo vendía los beats para que otros raperos se montaran ahí. Y mi mayor logro fue venderle un beat a Mr. G, el que era rapero de Rockabye Roots. Vagabundo, sí. Ajá. Entonces sí estaba muy metido. De hecho, una de mis canciones sonó en Exa incluso. O sea, como que sí las pusieron. Tuve un clash, que le llamaban clash en ese entonces, con Gonin, cuando Gonin era pequeño también, ¿verdad? Yo era un chamaquillo de cole. Entonces escribíamos canciones ahí tirándonos, ¿verdad? O sea, yo sí estaba muy metido en ese tema. Cuando yo salgo del cole, un año después, a mí
me da una peritonitis. Estoy así a 5 minutos de morirme. Y como que eso a Ok. mí me cambió la vida, o sea, como que sentí mucho la fragilidad humana y como que me hizo madurar mucho, o sea, como que fue un punto de inflexión ahí muy importante y yo dejé todo eso, o sea, yo toda la parte de la música lo dejé y dije, ya, o sea, yo voy a avanzar, no, no me veía haciendo más cosas ahí, o sea, como que me gustó mucho, fue una muy buena, una bonita experiencia y fue esa, esa experiencia que me ayudó como a yo sobrellevar el colegio, porque la verdad yo el colegio no lo disfruté mucho, eh, fue difícil, pero ya había aprendido a editar, había aprendido como había desarrollado mucho más la escritura y demás. Y en el 2008, creo que fue el terremoto de Sinchón, 2008-2009, había sucedido este video que había subido Jill Pyre Ah, sí. de Está temblando. Fue puta. Ajá, Ah, entonces como yo sabía mezclar y sabía hacer beats y toda la cosa, agarré esos audios como del video, le hice un beat propio, digamos, una pista propia y hice un remix ahí de con ese sonido y se lo pasé a un amigo, Cristian Cambronero, periodista, y me dijo, hasta hay que hacerle un video. Entonces él lo editó, le hicimos un video, lo subimos y se hizo viral el video, se hizo súper viral, salió en todos los canales de tele y di como, no sé, unos meses después. Me llamaron de una agencia de publicidad y me dijeron, es que estamos viendo lo que estás haciendo, que escribís, que, ¿verdad? Que haces de todo un poco. Y había hecho un video viral, cosa que ninguna agencia de publicidad había hecho todavía. Entonces me dijeron que si me quería ir para San José a trabajar con ellos en la agencia. Y eso fue mi primer acercamiento en como trabajar en comunicación propiamente. No sabía yo qué se hacía en una agencia de publicidad, la verdad no tenía ni idea. Fui mucho como un híbrido porque yo estudié programación y lo enfoqué mucho en desarrollo web. Y entonces como que yo iba y hacía los sitios web como para campañas publicitarias y así, pero me metía en los peloteos ahí creativos. Y vi que a una persona le pagaban por tener ideas y sentarse frente a la compu y tener ideas. Y yo dije, yo creo que yo puedo ah, hacer eso. Y ahí me fui colando. Así fue como llegué al tema, al universo este de comunicación. Fue por ahí primero. ah. Bueno, por lo menos Sí, no, formalmente, porque creo que en la parte de comunicación ya lo había hecho desde antes, de verdad, de que escribía en mis blogs y en este medio digital. sí, claro. Pero sí, digamos, fue de una manera bastante interesante como llegaste ya a lo que estás haciendo hoy, a lo que estás desarrollando. Ujú. Eh, Mae, cómo es que ya, bueno, primero que nada, ¿cómo fue el pasar de San Carlos a Chepe? No sé, estaba solo, supongo, aquí en Chepe. Sí, de hecho el tema de la soledad fue importante, o sea, fue muy, muy, muy importante. La gente a veces piensa que porque uno se mueve de un lugar a otro dentro del mismo país, más aún en un país como Costa Rica, que es bastante pequeño, Sí, no claro. pega, pero sí pega. Y cualquier persona que llega a ver esto, que se vino para San José, viviendo en cualquier otra parte del país, especialmente en las orillas del país, eh, va a saber que es igual. O sea, no he hablado con nadie afuera de San José que no me haya dicho que, más sí, ¿verdad? Que solo se siente uno. Porque llegas y no conoces a nadie, no conoces el lugar. Entonces yo me acuerdo que yo solo conocía el camino de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Más o menos socializaba con algunas personas, pero me costaba mucho, no sé por qué, porque yo no era tan, o sea, no me costaba tanto socializar, pero cuando me vine para San José, tal vez por ese mismo miedo, como de, ¿verdad? Esa inseguridad, se me fueron todas las habilidades y me empezó a costar un montón socializar. Entonces, como por varios años, ese tema de la soledad fue muy fuerte al punto que así o sea, como que me alimentó una depresión más adelante, digamos. Entonces, sí fue un tema como muy, muy determinante. Sí, claro, porque eh, eso que decís, que tal vez la gente piensa que solo con los que salen del país y están lejos, Ujú, allá a kilómetros de distancia, sienten eso, pero en realidad, por eso te lo pregunto, porque y a mí me ha pasado también que ese tema de la soledad, cuando estás lejos de casa, aunque sea en otra provincia, aquí mismo, ujú. es un poco extraño. Y a veces sí termina como influenciando algunas cosas a largo o mediano plazo, pues uno termina también haciendo o no haciendo. Mae, ¿y cómo es que te da el gusanillo por hacer todo este rollo del streaming? Porque sí, yo soy seguidor de tu podcast y también ahora de todo lo que publicas y me parece súper interesante todo este, todo este manejo que tenés, ¿verdad? Todo este acercamiento con la gente, las entrevistas que has hecho, que son y pues maravillosas, pero también tenés como Gracias. esa apertura
hacia la gente, el querer hablar, el querer conversar. Sos como un buen escuchador, diría mi tía, de las personas y pues también tenés como ciertas respuestas o ayudas también a la gente como a acompañarla, digámoslo así. ¿Cómo es que te da, te surge esta idea de poder hacer todo esto que estás haciendo ahora? Dijiste una palabra ahí clave que es acompañar. Bueno, todo esto tiene que ver mucho con esa depresión que te decía. Eso y muchas cosas más. Creo que es una acumulación de cosas y creo que eso fue el gran detonante. Eh, para dar contexto, bueno, en este momento yo estoy, ya sé que tengo varios diagnósticos, entre ellos depresión crónica, eh, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de pánico. Y además de persona altamente sensible. Entonces eso es todo un convito ahí interesante. Claro. Eh, y resulta que, bueno, cuando yo me vine para acá, bueno, me da esta depresión, ¿verdad? Muy relacionado con el tema de la soledad, de no poder conectar, me costaba mucho conectar con la gente y empecé incluso a cambiar cosas de mí ¿verdad? Para poder calzar, ¿verdad? Y al punto de que llegó, no sé, varios años después, perdí completamente mi identidad, o sea, ya no sabía quién era, ¿verdad? Y llegó un punto en el que y me quebré. Se acumularon otras cosas ahí, como una relación que fue un poco complicada y que, ¿verdad? Como que terminó de hundirme, por decirlo así. Y por allá, no sé, 2017, por ahí, 2016, 2017, ya había tocado fondo con el tema de la depresión. Yo recuerdo que yo no podía estar solo en mi apartamento porque no podía estar solo, o sea, la sensación de soledad me afectaba mucho, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que yo me pegaba a la fiesta de viernes a domingo, o sea, ¿verdad? Salía del trabajo, me pegaba a la fiesta y casi que regresaba el domingo a la casa. Entonces fue muy, muy pesado y muy vacío también, ¿verdad? Ujú, Y ya una vez, me acuerdo, un par de amigos del trabajo me dijeron como, "Ma, ya, o sea, busque ayuda, ¿verdad? Porque tienes que estar bien." Y lo hice y empecé a ir a terapia. Y en ese proceso empecé como a entenderme, ¿verdad? A conocerme, a entender por qué era así, por qué me costaba tanto conectar con la gente. Creo que tenía mucho que ver con esa pérdida de identidad, ¿verdad? De olvidar cuáles eran como mis habilidades y así. Y también empezar a generar otras habilidades, ¿verdad? Bajo ese proceso, que fue muy bueno, paralelo, estaba muy enfocado en el tema de quién soy yo. El tema de la identidad, o sea, yo soy mucho como de, si algo me llama mucho la atención o si algo es importante, se vuelve importante, un tema se vuelve importante, me voy de jupa aprendiendo todo lo que pueda, ¿verdad? Entonces, paralelo a terapia, yo me iba por mi cuenta a aprender mucho del tema y siempre que tocábamos el tema en terapia, yo le decía a mi psicólogo, por favor, mándeme todos los artículos y todos los libros que sepa sobre el tema porque quiero aprender sobre el tema. Y resulta que llegué a un autor que se llama Simon Sinek, que está muy enfocado como en ayudar a personas a encontrar su propósito, ¿verdad? Su significado, las cosas que le dan ganas de vivir. Y es un proceso muy psicológico, o sea, no es como que vos ahí aplicás y te dicen, bueno, esto más o menos, ¿verdad? Como los exámenes estos como de qué carrera podría llevar. No, no, es un proceso absolutamente introspectivo. O sea, haces un análisis de tu propia línea de tiempo, ¿verdad? De momentos que fueron importantes y muy buenos y momentos que fueron duros y muy bajos y empezás a encontrar ahí como patrones, ¿verdad? Las habilidades que sacaste para lograr un momento importante o llegar a un logro importante fueron los mismos que usaste para salir del hueco en el que estuviste en años atrás, ¿verdad? Entonces empezás a encontrar patrones. Y en esos patrones empezás a encontrar habilidades que tenés y que son propias tuyas porque se repiten constantemente, o sea, no hay duda de que esas son habilidades porque ya cuando puedes ver tu línea de tiempo desde afuera, ¿verdad? Empezás a notar cosas que antes no habías notado. Entonces, sacas una lista de habilidades, ¿verdad? En mi caso era la creatividad, la empatía, eh, bueno, y hay un montón más que por ahí los tengo apuntados todavía. Algunos ya los tengo más interiorizados que otros. Y también sacas muchos como logros que fueron importantes, bueno, impactos que lograste en otras personas, ¿verdad? Entonces, porque el propósito, dice Simon Sinek, que no es egoísta, siempre es lograr satisfacción personal, pero también impactando a otras personas. Y ok. entonces la conclusión de esa propia introspección fue que mi propósito era crear y empatizar para que la gente no se sienta sola.
Obviamente la gente no se sienta sola, tenía mucho que ver con el hecho de que yo estuve solo y yo no quiero que la gente pase por eso, o si puedo evitarlo, es donde sea posible, ¿verdad? Y entonces cuando logré llegar a ese punto y yo me di cuenta de eso, yo dije, claro, esto resuena demasiado en mí, o sea, esto de verdad tiene mucho sentido para mí, el hecho de hacer cosas que acompañen, ¿verdad? Y como yo siempre he sido de crear, a pesar de que durante esos años no hice mucho más que, bueno, escribir, en ese tiempo fue del 2012 al 2017 por ahí, estuve full escribiendo y trabajando en publicidad, pero full escribiendo, ese era mi desahogo, escribí. Ahí fue donde escribí el primer libro y también escribí el único libro físico, digamos, pero también había sacado como dos ebooks. Uno que había sido una columna en 89 decibeles que había tenido por ahí, que se llamaba Los Pómulos de Jimena Sandoval. Luego el segundo y ya después el tercero más, como del 2012 al 2019. Y cuando yo descubrí este propósito, yo dije, yo tengo que hacer algo, yo tengo que crear algo a partir de eso, un proyecto propio. Ya necesitaba como un proyecto personal, ¿verdad? Y desde hace tiempo venía escuchando muchos podcasts y yo decía, si yo quiero hacer podcast, ¿verdad? Aunque en ese tiempo, hacia hablar en un micrófono me daba demasiado, demasiado miedo. Pero ahí me la jugué, entonces empecé a pensar, empecé a crear un concepto, ¿verdad? Y un día, siempre cuento esta anécdota, un día tenía una cita con una chica y la cita había empezado bien, pero no terminó tan bien, fue un poco incómoda y yo no entendía como qué quería la chica conmigo. Y siempre cuento un momento incómodo en el que yo dije, ya me voy, o sea, ya me quiero ir. Entonces ella me acompañó a donde nos íbamos a ir. Ella también se iba a ir, el Uber de ella llegó primero. Y cuando se iba a montar en el Uber, y yo me iba a despedir, ¿verdad? Como un beso de mejilla, ¿verdad? Pero cuando yo vi que yo le di la mejilla, ella me iba a dar un beso en la boca. Entonces yo puse la boca. Pero como ella vio que yo le iba a dar la mejilla, entonces ya puso la mejilla. Entonces como que nos confundimos y empezamos a hacer así, ¿verdad? Como, ¿qué hacemos? Y fue tan vergonzoso que ella nada más se fue, se montó en el Uber y se fue, ¿verdad? No pudo hacer nada más. Y entonces yo me quedé ahí en media acera, como sintiéndome todo raro, todo tonto, ¿verdad? Con mucha vergüenza. Y yo la única sensación que yo tenía era como, yo necesito que alguien me venga y me diga, me toque el hombro y me diga, mae, yo acabo de ver lo que acaba de pasar, no se preocupe, a mí ya me pasó una vez, ¿verdad? Como para que me digan, no solo yo, ¿verdad? Y entonces yo ahí entendí lo que tenía que hacer episodios en donde la gente me enviaba historias ahora yo les digo momentos que lo mantienen humildes, ¿verdad? Pero historias como vergonzosas o incómodas o difíciles o demás para que otras personas que estén pasando por lo mismo puedan decir, bueno, esta persona ya lo pudo contar. Y para mí contar una historia, compartir una historia y ojalá reírse de eso, es la señal inequívoca de que ya superaste, ya lo superaste, ¿verdad? Entonces ya tenía la idea de hacer un podcast donde la gente me mandara historias, ¿verdad? Y las compartiera. Y nada más me faltaba el nombre. Eh, tenía un nombre por ahí porque me hacía gracia. Aquí se pueden decir malas palabras. Sí, claro. Se llama Qué picha vivir. Ese era el primer nombre, ¿verdad? Ok, Pero ok. mi director creativo de ese entonces, en ese tiempo yo era creativo, yo tenía un director creativo, me dijo, Diego, es que no comunica lo que vos querés hacer. Y yo, sí, es verdad. Pero entonces, ¿qué quieres comunicar? Y yo, "Man, no sé cómo decirlo, es como... Y entonces dije, yo lo que quiero es que la gente sepa que no es especial. Y nos quedamos así en silencio y fue como, ah, ok, ya ese es el nombre, no sos especial, ¿verdad? Y así fue como se dio. Primero no sos especial, empezó como un podcast solo de audio en el 2017, finales del 2017. Yo me acuerdo que las primeras veces que grabé era con equipo prestado de la agencia y me tenía que esperar hasta las 8 a veces que la gente se fuera, a las 8 de la noche para poder grabar porque yo jamás podía grabar que me escucharan así como al otro lado del cuarto, no podía, me da demasiada vergüenza. Y ahí fue creciendo el podcast, tuvo dos etapas. La primera etapa fue del 2017 al 2022 que le fue muy bien, o sea, y fue el segundo podcast de Costa Rica, por cierto. Eh, y entonces como que tuvo varios hitos ahí importantes. Luego tuve como un bloqueo ahí, como que, o sea, decidí cerrarlo y durante un año estuvo cerrado y volvió en el año pasado, pero se me metió que iba a empezarlo de cero, ¿verdad? Pero no de cero porque en realidad es con todo lo que yo había aprendido en esa primera etapa y empecé del episodio uno otra vez. Y así fue. Sorry por hablar tanto, pero es que es una historia larga. No, 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 va, me parece genial. Yo es que estoy escuchando esta vara y me parece genial cómo llegaste a ser ese comunicador que no solo comunica, valga la redundancia, sino también que contiene, ¿verdad? Toda este cosa tan
tan extraña que está ahí en el aire que a veces lo tenemos frente a los ojos, pero no lo vemos y acompañas a la gente a partir de tu experiencia. Me parece pues maravilloso y sensacional. Más bien, esta entrevista puede inclusive darse una parte 2. Aquí ya lo meto en troncas de una vez para hacer una parte 2 porque sí me parece muy interesante todo este tema de lo que estás hablando y cómo lo que pareciera que es una cuestión que a veces la gente lo ve como para llevarse el like y toda la cuestión. No, lo que estás haciendo es una cuestión de bien social, digo yo, en este caso, porque yo sí he visto mucha gente con comentarios en esas cajas en Instagram y así, que te pone cosas que yo digo, mae, es en serio, o sea, estamos pasando a veces por cosas muy complicadas y qué dicha que este mae está conteniendo esto y está ayudando a la gente, por lo menos con un chiste, no sé, algo que Ajá. escuchás y le respondes con un chiste y yo digo, mae, wow, es de aplaudir porque muy poca gente, en realidad no conozco a nadie que haga este tipo de contenido y la verdad es que me pareció muy interesante y por eso estoy aquí. ¿Cómo, cómo, cómo te podemos buscar para que la gente vaya a escuchar tu podcast o a verte? ¿Estás en YouTube? ¿Estás en Spotify también? ¿Cómo te podemos encontrar? No sos especial en Instagram, en YouTube, en TikTok. eh, sí, no sos especial y a mí me pueden seguir. Bueno, esto del propósito no lo terminé de decir, pero oye, obviamente no es solo para no es solo proyectado, no sos especial. O sea, yo trato de que todo lo que yo haga de alguna u otra forma acompañe. Por eso en mis redes también hago contenido como al respecto. Y entonces a mí me pueden seguir en Instagram, en YouTube y en TikTok. Bueno, y en mi caso en Twitch, porque ahí también transmito los episodios de No Sos Especial. Diego Barracuda. Mae, ¿qué le dirías a alguien que esté escuchando esto, que tal vez en este momento, bueno, te va a buscar o va a ir a ver algún episodio, pero que está pasando, no sé, por algo como eso que pasaste vos, pasamos todos, porque yo también a veces tengo como esos episodios de ansiedad y esas depresiones extrañas que a veces no quiero salir de esta máscara, ¿qué le dirías a esa gente? O sea, a partir de tu perspectiva, ¿verdad? De cómo llegaste vos ahí y cómo pudiste salir de ahí para poder ser ahora más bien como ese conductor de vibra positiva. Y podría decirle muchas cosas. Lo primero es, no luchen contra sus emociones. Creo que todas las emociones son válidas y tienen una función y están ahí por algo. Entonces, en lugar de tratar de llevarles la contraria, acepten las emociones, contémplenlas, entiendan por qué es que están ahí, ¿verdad? Y creo que eso lleva a un proceso como de autoconocimiento. Para mí, la clave de vivir es un constante autoconocimiento. Entonces, si pueden ir a terapia, vayan. Eh, es más accesible de lo que la gente cree. Por lo menos pregunten cuánto cuesta, pero yo creo que la gente lo confunde con psiquiatría, por ejemplo, que es un poco más caro. Y en todo caso, si tienen que sacrificar un toque las birras del fin de semana para estar mejor emocionalmente, primero, de verdad, háganlo porque probablemente es la mejor inversión que se puede hacer en la vida, que es estar bien emocionalmente, porque así estamos bien nosotros, vamos a estar bien para la gente que queremos y todo lo contrario, si no la atendemos, no solo nos afecta a nosotros, sino que terminamos afectando también a las personas que nos rodean y que nos quieren. Entonces, dedíquense tiempo ustedes mismos a conocerse y a tratarse bien y, y cuidarse y cuidar su salud mental es muy, muy importante. Eso que dijiste me pareció muy interesante porque hay veces que uno le dice a la gente, porque la gente sabe que tiene que ir a terapia, pero dice, yo no estoy loco, ¿para qué voy a ir a terapia? Yo no Ujú. estoy loco, pero la verdad es que eso que decís es importante, o sea, es como llevar a revisar un carro, ¿verdad? O revisar un carro en la mañana, porque sabes que tienes que tener el carro bien para poder salir a trabajar o donde sea. Esto de ir a terapia no necesariamente quiere decir que uno está pasando por algo muy heavy o que está loco. La gente Son suele enfermedades. confundir. Es que es como cuando nos engripamos y tenemos que, o ni siquiera nos engripamos, a veces podemos tomarlo como una enfermedad un poco más grave, porque se puede complicar, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en una enfermedad que se complica, ¿qué hacemos? Vamos al hospital, ¿verdad? O hacemos algo al respecto, con medicamentos, lo que sea necesario, ¿verdad? Entonces es muy raro que, pues por falta de educación, no entendemos que cuando estamos deprimidos, cuando tenemos una emoción muy fuerte, es porque nuestro cuerpo está mal funcionando, en el sentido de que
hay algo que no está bien. Se trata mucho con medicamentos. Yo siempre diría, vayan a terapia porque, digamos, solo medicarse y no comprenderse a uno mismo, es como un analgésico emocional, ¿verdad? Todo bien con ir a psiquiatría también. O sea, yo creo que es eso, es que hay que ver psiquiatría como un tema todo el tema de la locura es una idea que había en el pasado y que estaba absolutamente equivocada. Es una enfermedad como cualquier otra, pero que se puede complicar y que si no la atendemos a tiempo, puede ser hasta mortal, ¿verdad? Entonces hay que atenderlo como cualquier otra enfermedad y, y creo que la base de todo es conocerse, porque se trata un poco diferente. Ese tipo de enfermedades se tratan con autoconocimiento, con introspección, ¿verdad? Y pues a veces ayudado, depende de lo que sea, ayudado también con medicamentos, pero con profesionales, digamos. Ahora que empezaste a sacar el podcast en YouTube, por ejemplo, ¿cuál es el que más te ha dejado como un mensaje a vos o que más te ha gustado hacer, digamos? Vieras Porque supongo que, que todos han sido interesantes, pero debe haber uno por ahí que te gustó más. hmm, es que en esta nueva etapa del podcast está muy enfocado como en humor, que yo creo que para mí, desde unos años para acá, el humor se volvió muy importante. Entonces el podcast se enfocó mucho en reírnos de las historias que antes fueron un problema, porque, ¿verdad? Creo que es una gran señal de que lo superamos, ¿verdad? Entonces Ok. no podría como elegir una en particular, porque creo que todas tienen como esa función. Pero, como di, tal vez anecdóticamente, recuerdo que, bueno, o tal vez recuerdo un par. Recuerdo con mucho cariño el que estuvo, un episodio en que estuvo Renzo Rímolo, porque yo siempre explico que el podcast es para hablar de momentos que nos mantienen humildes y él tal vez no entendía el concepto y pensó que era más bien como un acto de bien que se le hace a otras personas, ¿verdad? Entonces empezó a contar una historia de que había ayudado a alguien una vez y se le salieron las lágrimas y todo. Entonces yo lo que hice fue como, lo voy a dejar hablar, o sea, no lo voy a corregir, no lo voy a decir, hey, no, es que no sé lo que quería decir. Lo dejé hablar, habló como 5 minutos contando toda la historia, se le salían las lágrimas y demás, y yo es como, y lo va a dejar suceder, porque eso fue muy chiva, que como que existiera el espacio y que él sintiera que iba a tener el espacio para hablar de eso, eso fue muy, muy bonito. Eh, muy curioso con Choché también, la verdad. Yo no sabía cómo iba a salir ese episodio y al final terminó siendo muy interesante por el aporte que él le dio como de esta perspectiva de ser papá, cosa que yo no soy, entonces como que fue una perspectiva diferente. Y siempre voy a sentirme muy agradecido del episodio que grabé con Angie Pinzón, conocida por ahí en internet como Petit Ma, que también es una creadora de contenido y streamer, porque ese episodio de esta nueva etapa fue el punto de inflexión que hizo que la gente recordara que existía Nosotros Especial y que los algoritmos nos dijeran, ah, sí, cierto, usted está creando contenido de nuevo. Y nos dieran bola y ya empezamos a tener visualizaciones porque los primeros episodios los algoritmos nos tenían así ninguneados. A nadie le llegaba nada de lo que creábamos, ¿verdad? Entonces siempre le tengo como mucho agradecimiento a ella porque ayudó mucho como a que nos volvieran a ver de nuevo. Buenísimo, buenísimo. No, no, y yo te agradezco este ratito que sacaste de tu agenda apretadísima, que imagino que hacen un montón de cosas, pero sí te quiero invitar a una parte 2 en donde vamos a hablar un poco más ya acerca de todo el proceso y todo lo que haces en esta nueva etapa de tu podcast y tu blog. Sí, invito a la gente a que vaya a seguir las redes del señor Barracuda, que vaya a YouTube a ver esos episodios que están súper interesantes, se van a reír y van a entender muchas cosas y también lo sigan en sus redes sociales para que estés siempre conectado. Ahí hay un soporte muy grande, lo que el señor Barracuda hace en estas cajitas. Sígalo nada más para que entienda un poquito de lo que estamos hablando hoy aquí. Ma, de verdad, gracias por este ratito y espero verte pronto en otro episodio hablando ahora sí de todo el contenido y todo lo que haces Es más, si vos. querés, tengo tiempo. Si vos tenés tiempo, podemos grabar la segunda parte después de esto también. Ah, ok, ok, ok. Me parece genial, ma, me parece genial. De fijo, alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto. En cada episodio te vamos a demostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo vamos a hacer con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Estamos en el episodio que, si no me equivoco, este es el 61. Creo que sí, Uy, ¿verdad? mae, ya estamos llegando a los números complicados porque entre unas semanas es el 69. Uy. En unas Uy, semanitas el 69. Hay que qué hacer bonito algo. número.
Hay No, que no, hacer no. O algo. sea, ¿Cómo? ¿cómo hay que ¿Cómo? hacer algo? Suave, suave. Yo lo que quería decir es No, que no, hacer mae, un deme episodio chance. elusivo a algo que Deme- tenga que ver con sexo. Probablemente ya hemos hecho episodios antes. Bueno, no en esta. No, sí, en esta etapa. ¿O no? En esa etapa, no, en esa etapa no. No, ¿verdad? Qué No, raro. no, no. No sé, Me- es que siempre salen temas así, entonces. Ni siquiera sé yo qué es el sexo, güey. Ah, bueno, sí, chiquito. o sea, en esta etapa nueva, sí, digamos, en este regreso de Nosotros Especial, digamos, de que se reinició por completo, quizás sí se ha hablado del tema por ahí, papá. Pero es verdad que nosotros no hemos hablado, entonces, Sí, sí, pero y si quieres hacer una actividad, mae, dame chance por lo menos de hacer ejercicio, mae. Ahí como para... dice Barbie que si nos organizamos, Cogemos todos. Bien, seguimos hablando con el señor Diego Barracuda. Está muy interesante todo esto que estamos hablando, todo esto que nos está planteando Diego, porque desde el lado de la comunicación y el creador de contenido que es, pues nos trae una propuesta muy, muy fresca, muy noble a partir de su experiencia. Ahora, Mae, contame, porque por ahí vi unas fotillos donde estabas haciendo stand-up comedy, si no falla esa, porque ese lugar es infalible, o sea, esa fotografía la he visto en muchos lados y yo creo que hasta yo mismo he salido ahí porque en algún momento hice stand-up comedy. ¿Cómo fue esa experiencia de hacer stand-up? ¿Cómo lo viviste vos, Mae? Porque, por ejemplo, cuando yo me subí la primera vez a hacer stand-up, fue un poco extraño porque yo no me considero comediante y el primer día fue vacilón porque la gente se rió de las tres, cuatro tonteras que dije. ¿Cómo lo vivías vos o cómo lo viviste vos desde tu perspectiva también? Porque no sé si el stand-up lo hiciste antes o después de todo esto que te pasó con el tema de depresiones y demás, o cómo tomaste el toro por los cuernos para burlarte de la vida, man. Ok, el tema del stand-up, o sea, la primera vez que yo quise hacer stand-up fue por ahí, no me acuerdo exactamente, pero fue 2010 tal vez. Creo que en esa época era la época en la que estaba una serie que se llamaba Louis, de Louis C.K. Ahora es Ajá. personaje funable ahora. Pero bueno, en ese tiempo estaba esta serie, a mí me gustaba mucho, ya como, bueno, y él hace stand-up y el personaje de él, que era como una versión más exagerada de él, también hacía stand-up y, y a mí me gustaba mucho y yo, o sea, yo sentía que yo no que podía, la verdad, porque honestamente cuando yo lo vi yo dije, es como, di, no, o sea, a mí me va a dar un ataque de ansiedad si, o sea, yo me muero de los nervios si me paro frente a gente y hago stand-up, ¿verdad? Entonces la idea se quedó ahí, no pasó nada. Eh, como te digo, o sea, a mí lo que me enseñó a ser más suelto fue el podcast, porque como te digo, empecé grabando a escondidas porque nadie me viera, porque me da mucha vergüenza. Los primeros 3 años fue solo audio. Bueno, los primeros no, los primeros 4 o 5 años fue solo audio. De hecho, yo ni siquiera ponía mi cara en las publicaciones hasta más adelante. Y ahí me fui soltando. Ya después podía hacer video, entonces ya podía hablar frente a video. De pronto ya podía conversar con gente que era conocida, que una de las primeras entrevistas. A mí no me gusta decir que entrevisto porque yo no soy entrevistador, pero a mí sí, yo sí me gusta decir que me gusta conversar. Eh, y entonces la primera como conversación así que tuve como formal para un episodio fue con Edgar Silva. Y imagínate, probablemente el mejor Casi, entrevistador, casi nada, o sea, el mejor entrevistador de Costa Rica, sí, probablemente. claro. Y, y entonces como que ahí, güey, ese día estaba cagado yo, obviamente, ¿verdad? Pero sentía que podía hacerlo a pesar de todo. Entonces como que ahí me fui soltando, me fui soltando. Eh, hubo del 2020 al 2023, 2019 al 2023, estoy trabajando como independiente, de ¿verdad? Trabajando para comunicación para marcas, pero independiente. Y un día se me acerca eh, Esteban Macís y Mario Valdizón para, Los para, para, famosos. para, para preguntarme que cuánto cobraba yo por manejar las redes, ¿verdad? Y como todos sabemos, en stand-up no se gana mucho. Entonces a mí lo que se me ocurrió fue decirles, vean, cuesta tanto.
Y era ahí una cantidad, sí, ya, bien, más o menos importante de plata. Pero yo les dije, yo puedo encargarme de toda la parte de comunicación y de marketing, como del stand-up que ustedes están haciendo, y ustedes me hacen socio a mí. Y vamos, o sea, como que yo dije, si no voy a hacer stand-up, voy a producir stand-up. Y, y me dijeron que sí, nos reunimos ahí, me dijeron que sí, y estuvimos, y rebrandeamos, ellos se llamaban en ese entonces, no me acuerdo, era stand-up stand-up frente a la plaza, era, porque era Teatro en el frente a la teatro plaza. frente a la plaza, ajá. Entonces le han puesto stand-up frente a la plaza. Yo les dije, necesitamos rebrandear. Si vamos a empezar rebrandeados y con una comunicación más estratégica. Y, y entonces yo hice ese trabajo y al final se terminó llamando La Muerta Risa. Y haciendo mucha referencia a las muertas de hambre, ¿verdad? De hecho, todo era muy conceptual, todos los eventos, los shows que teníamos tenían algún tipo de nombre como relacionado con el tema de la comida y así, ¿verdad? Pero muy conceptualmente. Y entonces empezamos a producir, teníamos una tipo residencia en el Teatro Frente a la Plaza todos los jueves para hacer stand-up y ahí empezamos como a experimentar. Recuerdo que hicimos muchas cosas muy locas, hicimos un evento de Roast Battle, una batalla de comedia, en donde un comediante se tira al otro, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer Roast Battles, pero además uno de los Roast Battles fue pues, tres, cuatro comediantes contra cuatro luchadores de lucha libre y cosas así, o sea, nos volvimos locos haciendo cosas. Y de vez en cuando hacíamos open mics y los open mics los hacíamos en la parte de afuera, en la parte donde estaba como la cafetería slash bar que estaba al inicio del teatro frente a la plaza. Ujú. Y como que me gustaba mucho el espacio, como que yo decía, yo creo que yo me podría mandar, o sea, yo creo que yo sí podría hacerlo aquí, como que lo sentía un espacio seguro para entrarle. O sea, que yo decía, bueno, ahí me puedo equivocar. Y me mandé a escribir, o sea, yo no tengo profe, yo me mandé solo, me empecé a escribir yo sí soy mucho como de, o sea, buscar, no sé, información, documentos, tutoriales, lo que sea, de Ujú. estructura, ¿verdad? Como para poder empezar a darle forma y así. Pero yo sí siempre he sido muy empírico, o sea, siempre me ha costado mucho sentarme a que alguien me explique las cosas, me ha costado mucho toda la vida. Entonces yo siempre es como, no, deme la información, yo me trago todo eso. Y entonces empecé a aprender del tema, a empezar a escribir y me mandé. Me mandé un primer open mic y me fue bien. El segundo me fue bien, el tercero me fue bien, el cuarto me fue terrible. El cuarto, con lo ya que ya me había funcionado, fui con todo lo que ya me funcionó y no me funcionó nada el cuarto. Y ahí fue donde por primera vez sentí toda la dignidad yéndose, ¿verdad? Por la puerta antes que yo. Porque vos sabés, si vos lo has hecho, vos sabés, ¿verdad? Bueno, uno puede tener, no sé, buenos shows, pero cuando uno tiene un mal show es bien duro. El stand-up es una profesión bien ingrata Sí, porque, sí, porque es feedback inmediato y es sí, hacer claro. reír a la gente. Entonces, ese feedback inmediato, si te das un chiste, ahí te das cuenta de inmediato si funcionó o no, ¿verdad? Y si no funcionó, es bien duro. Es bien duro tragarse ese silencio. Sí, claro, sí, claro. Ya, bueno, yo debuté en el Teatro Frente a la Plaza, de hecho, también con Esteban Macís y Valdizón, y la verdad es que fue interesante, pero yo me bajé antes de ese show malo, Ok. porque ya la veía venir, y dije yo, mae, yo mejor me bajo, y me bajé, como los grandes. Y dije, no, esto se lo dejo a los que saben, porque me pasó lo mismo que a vos, porque yo no tenía, o sea, yo había llevado cursos y toda la cuestión para teoría para escribir para cine y para televisión, pero nunca para hacer stand-up comedy. Nada más me dio como el gusanillo, me subí, me dieron la oportunidad, pero cuando yo vi que ya era hora de bajarse, me bajé y ya. Muy Pero sí, sabio. eso que decís vos es muy cierto, o sea, es una profesión muy ingrata y de verdad que es así, dijiste tu rutina y si no hizo gracia, o sea, es inmediato que sentís el ácido, o sea, no hay oportunidad de que, bueno, ok, denme unos 10 minutos para ver qué puedo hacer. No se Sí. puede, esta vara es así. Mae, y te ha llamado como la atención en algún momento escribir, porque tu creatividad está
me imagino que siempre tirando cosas, pero ¿te ha llamado la atención o has querido o sentir la necesidad en algún momento de poder escribir algo para cine, algo para televisión? ¿Querés hacer algo más allá, como ponerte esa meta o no sé? ¿Te ha llevado por ahí el tema de la creatividad? Sí, sí lo he pensado. Con el tema de la escritura es muy curioso porque, o sea, cuando te dije, no sé, tal vez del 2008, 2009 al 2015, tal vez por ahí, siempre tuve, bueno, no, antes, 2013, siempre tuve la espinita como, o sea, yo quería ser escritor. En esa época, me acuerdo, 2013, porque en 2013 fui a Barcelona y me encontré allá con una amiga, Denise Duncan, la dramaturga, la hija de Queens Duncan. Eh, yo en ese tiempo, yo me acuerdo que ella me decía, quédese aquí, siga escribiendo y quédese aquí y trate de hacer carrera aquí, pero yo es como, y no podía, o sea, en ese tiempo no podía porque no me había ido preparado ni nada, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que yo en ese tiempo estaba full metido en el tema de que quería ser escritor. En el 2013 me dan ese espacio en 89 decibeles para escribir. eh, y resulta que primero empecé a escribir historias como de aventuras que estaban relacionadas con música. Y ya, para terminar, contar una historia y terminar recomendando música. Me pareció que era lo adecuado porque era 89 decibeles. Pero un día dije, no, voy a aprovechar este espacio y voy a tirar un cuento. Y tiré un cuento, era solo un cuento corto, ya, eso era toda la idea, que se llamaba Los Pómulos de Jimena Sandoval. Y ahí lo que hice fue contar un cuento era como una novia que yo tenía, bueno, yo era el personaje principal, pero terminaba siendo un personaje ficticio. Y era novia que yo tenía, que se había soñado, que yo le daba vuelta, se despertaba y me terminaba, porque le había dado vuelta en el sueño, ¿verdad? Y resulta que la gente creyó que era cierto. Como como yo lo publiqué ahí, la gente dijo, y sí, este man, ¿qué está haciendo ahí, verdad? Váyase. Entonces empezaban a comentar qué estaba haciendo ahí. O las chicas decían hubo varias chicas que se identificaron mucho con Jimena. Y entonces eso me llegó un montón, digamos, porque para un escritor hombre, crear un personaje mujer y que las chicas conecten con el personaje, es un logro importante. Entonces yo dije, aquí hay una oportunidad. Muy inspirado en Hernán Casiari, cuando había escrito Más respeto que soy tu madre, que fue un blog escrito por una señora y la gente creía que era una señora y era un escritor argentino, Hernán Casiari. Entonces yo dije, voy a aprovechar y voy a seguir creando más historias sobre estos personajes. Resulta que cuando a la columna le iba muy, muy bien, o sea, tenía muy buena acogida. Un día llega una editorial, eh, ya no existe la editorial, y me dicen, ma, está muy chiva, queremos publicarte, ¿verdad? Y entonces yo dije, di, está bien. No dije, está bien, me encanta la idea. O sea, en ese tiempo yo era como, uff, voy a escribir un libro, ¿verdad? Yo démosle. Y me dicen, bueno, perfecto, pero necesitamos que termines lo que estás escribiendo. Porque yo iba ahí escribiendo semana a semana, ¿verdad? O sea, yo además se me ocurría algo y yo lo escribía. Era una columna. Y entonces me dicen, bueno, pero necesitamos que lo termines. Y que lo termines en 2 meses porque en 3 meses es la feria del libro. Y la idea es que salga tu libro con una colección de otros 2 libros y que se lance en esa feria del libro. Entonces o sea, yo trabajaba en la agencia, entonces no dormí por tres meses, básicamente, porque en las noches pasaba nada más escribiendo y tratando de terminarlo. Empecé a fumar y todo en ese entonces, yo ni fumaba tabaco, yo empecé a fumar tabaco de la ansiedad y de la desesperación que estaba pasando, porque dicen que nadie que es feliz escribe. Y entonces fue todo un proceso ahí de volar patadas, de patalear pero bueno, ya lo estaba terminando, ¿verdad? Y un día llega y me dice el editor, madre, podemos vernos ahí en Crike. Y yo, está bien, madre, veámonos. Yo pensé que íbamos a hacer como ahí una actualización, un chequeo de cómo va todo. Llego yo y me dicen, madre, nos botaron el proyecto. Y yo, ¿qué? Madre, sí, nos botaron el proyecto. El dueño de la editorial se volvió loco y como que nada más se le metió que solo va a publicar amigos, ¿verdad? Y ese fue mi primer encuentro con los egos literarios de este país. Y a mí me vino un mundo abajo. Yo creo que a ese fue uno de esos golpes que fueron alimentando la depresión que llegó después. Y, y entonces yo lo que hice fue agarrar lo que ya había escrito, ir publicándolo ahí en la columna, pero después hice un ebook y lo regalé, porque al principio era una columna que todo el mundo podía consumir sin pagar, entonces yo dije,
tiré un ebook y lo regalé. Y desde entonces me peleé con las editoriales y yo ya no quería ser escritor como escritor, o sea, como que eso me quitó las ganas de ser escritor, como de publicar libros, porque yo decía, es como, bueno, al final escribí, o sea, sí escribí un libro para quitarme la espinita, pero lo hice independiente, porque yo dije, no, no me interesan las editoriales. Yo puedo pagarle a a un filólogo, puedo pagarle a un editor, ahí lo iba pagando, y después la agencia con la que trabajaba me financió la impresión y me mandé independiente. Yo dije, no necesito a esas personas, y ya publiqué y me saqué la espinita. Entonces yo de ahí en adelante empecé a escribir y el medio era lo menos importante. O sea, yo escribía y después ahí en adelante yo dije, de pronto escribo para hacer videos. O de pronto escribo para lo que sea. No sé, o sea, yo dije, no me interesa. Y entonces empezaron a dar oportunidades. Y una de esas oportunidades fue, bueno, empecé, bueno, en la misma publicidad yo empecé a contar historias con el presupuesto de las marcas que nos pagaban para hacerles una campaña. Entonces empecé a escribir historias por ahí. Entonces a veces me acuerdo que había hecho una campaña para Movistar, cuando eso era Movistar, de dos audífonos que se conocían y se hablaban, pero siempre pasaban peleados. Entonces era lo que pasaba cuando te metías los audífonos a la bolsa y los sacaban y estaban hechos un nudo de nuevo a pesar de que los habías enrollado. Entonces eran pleitos que tenían los audífonos que lo que terminaban haciendo que cuando sacabas otra vez estaban todos enredados. También había hecho una campaña que se llamaba La abuela que vuela, que era una señora y no sé, de 70, 80 años, que le habían regalado un teléfono y estaba aprendiendo a usarlo y era súper tecnológica la señora, pero lo usaba de la manera que ella sabía, ¿verdad? Entonces ella agarraba el Waze para ir donde la amiga, lo encendía y se iba caminando, o sea, usando Waze, ¿verdad? No en carro. Y la amiga vivía a la casa a la par, pero ella tenía que usar Waze, ¿verdad? O rezaba el rosario por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Y resulta que esos comerciales los grabó una productora que se llama La Comuna. Y ahí se dio una oportunidad, como que el director estaba muy contento porque yo le estaba dando historias que usualmente no se contaban en publicidad. Y me dijo, resulta que la gente de El SNIT, el festival de cortos, que se da aquí en San José, pero también se da en Buenos Aires, en New York, en Sudáfrica y en otros países, vamos a hacer el comercial a ellos. Y nos gustaría que vos lo escribas. Y yo, espectacular. Y yo le entro. Bueno, no ganaba nada de plata, pero era una buena oportunidad para poder hacer algo con mucho más libertad que tal vez lo que vaya a probar o no una marca, ¿verdad? Y entonces yo dije, voy a escribir algo cercano a un corto, porque es un comercial, ¿verdad? Pero algo más cercano a un corto. Pero no tenía mucho tiempo, entonces yo, ¿qué hago? Y agarré uno de mis cuentos, uno que se llama Palabras. A veces la gente lo conoce como Arbalap también, al revés. Y trata de un pueblo en el que cuando llega un forastero le piden que les cuente una historia a cambio de sopa de letras, porque en el pueblo se alimentan de historias, es su forma de comer, ¿verdad? Entonces lo agarré y lo convertí hice el guión y lo producimos. Entonces fue mi primer cuento producido en formato pues audiovisual. Entonces ahí se han dado, o sea, siempre es, como te digo, yo escribo para lo que se dé. De pronto es un comercial, de pronto es un cortito, de pronto es un video de los que yo hago, no sé, los reels que yo hago o así. La comedia fue una buena forma de escribir de nuevo. Y ahora estoy muy obsesionado con el tema de volver a escribir para blogs, con B, no con V, blogs. Eh, y entonces estoy blogueando de nuevo, estoy escribiendo cuentos y los estoy publicando y los publico también en mi Instagram y así, porque hace falta ver dónde está la gente que escribe. Ya no sabe uno dónde leer la gente que escribe. Como que escriben, no libros, sino como historias de su día a día, o, ¿verdad? Cuentos que de pronto son cortitos y no van a salir en un libro porque no les interesa, ¿verdad? Pero sí. Sorry por No, hablar tanto. sí, ¿Verdad? no, Hola. no, pero está interesante esto que estás diciendo porque sí, digamos, la gente escribe o cuenta historias a partir de la parte visual y entonces sube posts de, no sé, aquí bañándome, etcétera, etcétera, y van generando como un tipo de blog diario, pero con Ah, imágenes, no tanto con palabras. Y a veces es interesante todo esto de poder escribir y poder hacer esa catarsis, y poder, no sé, que otras personas te lean, que no es lo sí. mismo que te vean, digamos. Y además con la Eso es capacidad de interesante. atención ahorita se está perdiendo mucho eso. La gente ya no puede dedicarle más de un minuto a un video porque se pierde la atención. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, con que perdimos formatos que eran de dedicarle tiempo, ¿verdad? Mae, ¿cómo hiciste en la pandemia? Porque
un motor como el tuyo, que está siempre encendido, y creando y generando cosas, ¿cómo estuvo en la pandemia? Porque a mí me pasó de que yo tuve que irme a San José de la Montaña a nada, porque al final de cuentas terminé como grabando, hice como 2 o 3 cortos, pero ahí metido en la montaña. Pero ¿cómo fue ese paso tuyo? Ya sabemos que eso ya fue, pero ¿cómo lo pudiste manejar para que la creatividad estuviera siempre ahí y no perder eso, digamos? Vieras que no tuve problemas. Quizás por eso yo siempre he sido como muy, dirían nativo digital. Siempre he estado creando digital. En pandemia fue el mejor momento de Nosos Especial. O sea, la gente no tenía nada que hacer, tenía más chance para escuchar podcast. Entonces, en ese momento fue el boom. Entonces, fue una buena época para Nosos Especial. Pero además, vieras que, no sé, yo siento que tal vez yo siempre he alimentado mucho mi creatividad. Es algo que yo sé que yo tengo y lo uso a mi favor, hasta donde sea posible. Además, creo que no estoy seguro que es una necesidad. O sea, para mí crear es una necesidad, necesito hacerlo. Eh, Así como es en general, o sea, así como es escribir, pero en general en todo. Y resulta que cuando empieza la pandemia, yo empiezo a notar que la gente se está quedando, se va a tener que quedar encerrada y mucha de esa gente vive sola. Yo dije, ¿cómo puedo acompañar a estas personas a pesar de que vamos a estar aislados? ¿Cómo hacer para que no se sientan solas, verdad? Por lo menos en casos en donde, bueno, sí, que no se sientan solas en general, pero también cómo acompañarlas en caso de que, por ejemplo, tengan un ataque de pánico por el encierro, o un ataque de ansiedad por el encierro. Entonces hice 2 iniciativas. La primera fue abrir un Discord para nosotros especial. Un Discord es como un foro, pero con esteroides, digo yo. Discord es una herramienta muy completa como para crear comunidad. Entonces empecé a crear comunidad en un Discord. Y hoy en día todavía el Discord existe y han salido parejas. Ya hoy este año se casa una pareja que se conoció ahí. Han salido grupos de amigos, un montón de grupos de amigos han salido de ahí. Llegó un momento en el que habían casi 3.000 personas en el foro, bueno, en el Discord. Y ahí hice citas a ciegas, por ejemplo. Hice eventos de citas a ciegas para que la gente se conociera ahí en los chats de voz, de video. Entonces, esa fue una iniciativa para que la gente estuviera haciendo cosas a pesar de que estaban encerrados, ¿verdad? Y la otra iniciativa que era para lograr resolver el tema de los ataques de pánico y el encierro y demás, empecé a pensar en una idea para poder acompañarlos. Y se me ocurrió o pensé como, o sea, cuando uno tiene una enfermedad y está encerrado, eh, hay un botiquín, bueno, lo ideal sería tener un botiquín de primeros auxilios psicológicos. Entonces yo dije, ¿será que hay un botiquín de primeros, perdón, primero botiquín de primeros auxilios? Entonces yo pensé, ¿será que hay un botiquín de primeros auxilios psicológicos? ¿Verdad? Y le pregunté a un grupo de psicólogos del psicólogo donde yo recibo terapia y me dicen, bueno, investigaron y se dieron cuenta que no había. Había una herramienta de terapia que se hace individual, ¿verdad? Se arma un botiquín de primeros auxilios psicológicos para la persona en terapia, pero no había algo en donde cualquier persona pudiera acceder a ese botiquín, ¿verdad? Y entonces yo les dije, hagámoslo. Y me dijeron que sí. Entonces hicimos un proyecto colaborativo que fue un botiquín de primeros auxilios psicológicos que todavía está. diegobarracuda.com/botiquín. Ahí está disponible 24/7, gratis, hecho por terapeutas para poder atender crisis de emociones muy fuertes, por ejemplo, ataques de pánico, ataques de ansiedad, incluso ira o enojo, digamos, alguien está como con un enojo muy fuerte, hay herramientas ahí para atacarlos. Y tristeza también, si hay como una crisis de depresión fuerte, hay herramientas ahí. Obviamente el botiquín no reemplaza la terapia, es una herramienta para atender un caso, una crisis, digamos, en específico, pero la idea es que después las personas puedan recibir atención terapéutica, ¿verdad? Pero entonces siempre estuve ahí haciendo cosas con Osos Especial o creando cosas para ayudar. Hice otro podcast ahí que, bueno, en realidad lo metí dentro de Osos Especial, como llamando gente en pandemia. Los llamaba por teléfono y grababa las conversaciones. Y ahí iba creando cosas, digamos, para estar ahí activos. Sí, mae. O sea, por eso me llamaba la atención preguntarte eso, porque siento que la creatividad tuya se genera segundo a segundo y en ese lapso fue como, ¿verdad? Algunas personas
quedaron en el camino, no siguieron haciendo cosas, dejaron de hacer, de hecho, y no se volvieron a reencontrar, pero es interesante esto que vos te tomaste el lado y más bien lo usaste a tu favor, porque fue interesante más bien, entonces, todo el proceso que viviste. Mae, el otro día nos vimos en el concierto de Señor Loop en Peppers y Ujú. estabas cámara en mano haciendo un blog, un V, de todo lo que estaba pasando en ese lugar. ¿Estás otra vez alimentando esto de ese tipo de contenido? ¿O, es algo que estás experimentando? ¿O ya lo habías hecho? ¿Cómo contando? Resulta que de un tiempo para acá, eh, a ver, yo como te digo, siempre estoy tratando de hacer cosas que sean significativas para mí, porque eso es lo que me da ganas de seguir viviendo. Por eso es importante saber qué es significativo para uno, qué es lo importante. Y resulta que de un tiempo para acá, No Sos Especial como que empezó, bueno, ha ido evolucionando naturalmente y como que dejó de ser ese espacio para hacer cosas significativas. No quiere decir que no me guste hacerlo, simplemente como que evolucionó a un punto en el que ya es como su propia máquina, su propia proceso, su propia vida, su ente aparte. Y entonces Tiene yo lo vida sigo haciendo, propia. ajá, tiene vida propia, porque y no lo voy a dejar hacer porque es un espacio que me abre muchas oportunidades. O sea, yo estoy seguro que la mayoría de oportunidades que se me han abierto recientemente han sido por el trabajo que he hecho con los especial. Pero entonces yo tenía esta necesidad. Ah, bueno, el último año, ahorita empecé a trabajar en una agencia hace poco, pero los últimos 4 años fui independiente. Los primeros 3 años fueron espectaculares. El último año fue durísimo, 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 durísimo con el tema económico. Además, estuve deprimido bastantes meses porque falleció alguien como muy, muy importante para mí. Entonces fue un año durísimo, ¿verdad? Tomé finalmente la decisión de aceptar un puesto de trabajo en una agencia, que además es un muy buen puesto y estoy muy contento ahí. Y obviamente el peso económico, y, ¿verdad? Empezó a bajar y empezó a aliviarse. Ya No Sos Especial no tenía la presión de que le fuera bien, fuese bien en los números para poder conseguir patrocinio, ese tipo de cosas. Entonces como que ese peso se empezó a aliviar y entonces ya yo empecé a enfocarme otra vez en que las cosas creativas que iba a hacer fueran significativas. Pero como te digo, No Sos Especial ya logró como tiene su propia vida. Entonces yo quería hacer algo por mi cuenta simplemente porque quiero hacerlo. No para generar views, no para conseguir patrocinadores, no, solo porque yo necesito crear y hacerlo. Y como a mí siempre me ha gustado contar historias, ¿verdad? Quería volver a escribir de nuevo, entonces estoy escribiendo de nuevo cuando puedo, sin ningún tipo de presión, pero ya he publicado varios cuentos nuevos ahí en mis redes. Pero además quería escribir para audiovisual, ¿verdad? O por lo menos escribir hasta donde se pueda, pero también improvisar mucho, experimentar mucho, como vos decís. Y quería vloguear, quería hacer vlogging, quería contar historias, pero quizá no nada más como, hey, acompáñenme a tal concierto y ya, ¿verdad? O acompáñenme a tal cosa, no, sino contar una historia, de verdad, que haya una historia en ese vlog. Ya tengo como varias ahí planeadas que quiero hacer. Por ejemplo, me invitaron al Comic Con en mayo, pero yo no quería nada más ir y grabar mi experiencia y ya. Entonces les dije, es como, me gustaría hablar con uno de los socios, el más geek de todos, y poder hablar con él y que me cuente cómo se siente hacer un evento tan grande, porque el Comic Con es muy, muy grande, ¿verdad? Y ser ese espacio para todos los geeks de Costa Rica, ¿verdad? Entonces voy a hablar con él y voy a conversar con él y paralelo voy contando todas las experiencias que voy viviendo con la gente en la Comic Con, ¿verdad? Pero es eso, es contar una historia. Y tenía como varias ideas para empezar, me estaba costando un poco arrancar y en eso se dio lo del concierto de Daniel Me Estás Matando, que, que de ahí si quieren ver la historia, la pueden ver en mi YouTube, que hay como una conexión muy fuerte con una de las canciones de ellos. Y entonces empecé a bloguear y ese es mi espacio para hacer lo que me dé la gana, como lo fue en algún momento, entonces especial. Ahí es mi espacio para decir, hoy voy a contar una historia, mañana voy a contar otra, y ahí voy. Y estoy muy contento, la verdad, eso me tiene muy, muy contento. Sí, dijiste algo interesante. Eh, Me gusta hacer cosas, o sea, a vos te gusta hacer cosas que realmente, primero, no que llamen la atención, sino que te llame a vos la atención contar, ¿verdad? Que sean cosas significativas. Y segundo, tener esa libertad para hacerlo sin presión alguna, que a veces eso es
mata muchas cosas porque hay gente que está haciendo contenido, pero pensando en que voy a tener tantos views, voy a Ujú. conseguir X patrocinador, voy a tener esta posición, quiero llegar allá. Sí, Y es parte de, esto, a veces, esto pero no, sí, y esto no llega de la noche a la mañana, se sabe que es un trabajo arduo y constante, ¿verdad? Y hay que estar creando, haciendo, si hay un poco de hate por ahí, no desanimarse y hacer cosas y seguir haciendo cosas, pero sí es un trabajo muy duro. ujú. Y ahora vos estás viviendo esta paz y esta tranquilidad, digamos, después de que ya entras a esta agencia y toda esta carga sale y no sos especial, ya tiene vida propia. Creo que sentís que estás en una etapa muy tranquila de tu vida después de todo lo que has pasado. Probablemente diría que es una etapa como de transición, tal vez, ¿verdad? Como que creo que las transiciones suelen ser lentas, pero sí es verdad que comparado con el año anterior, diría que el año y medio anterior, sí está ya como bajando revoluciones un poquito, ¿no? Todas la intensidad de la vida, digamos, como a veces se pone la vida, ¿verdad? Que no sé, que a veces se siente como que los problemas vienen como en filita, ¿verdad? Como uno detrás de otro. Siempre vienen en combo, nunca vienen solos, ¿verdad? Y, y ya hacía falta, la verdad. Ya hacía falta que bajara un poquito revoluciones. Y entonces sí, en este momento, y estoy aprovechándolo, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Ya con más paz, y no sé, a nivel económico, a nivel social también, porque estuve muy, por esa misma depresión, última depresión del año pasado y por el luto del año pasado, estuve como bastante aislado, ¿verdad? Por lo menos aislado físicamente, porque ya seguía grabando y todo lo demás, porque yo necesitaba seguir haciendo Noces Especial para sentir que podía seguir, ¿verdad? Eh, pero sí es verdad que ya las revoluciones han bajado y que estoy tratando de aprovechar la paz que hay ahorita, ¿verdad? Y de todas estas combinaciones de cosas que has vivido a lo largo de tu vida, desde aquel 2007, 2008 hasta el día de hoy, ¿extrañas algo de lo que hacías antes que crees que deberías aprovecharlo para seguirlo haciendo ahora? ¿O definitivamente has madurado y has evolucionado tanto que no extrañas eso y más bien querés como seguir buscando una nueva ruta para seguir creando? Creo que ambas. O sea, sí creo que todo lo que uno va haciendo a lo largo de la vida es información que te va a servir para después o un aprendizaje que te va a servir para después. Por ejemplo, en Osos Especiales es la unión de un montón de cosas que aprendí en la vida, ¿verdad? Yo, bueno, estudié un tiempo psicología, siempre me ha gustado mucho la psicología. Aprendí a editar en el cole, aprendí a editar audio en el cole y editar video. Eh, la creatividad que fui desarrollando ya como en comunicación y todo lo que aprendí trabajando en comunicación, en publicidad, fue como esa unión de todo, ¿verdad? Entonces yo creo que todo lo que uno va aprendiendo y va viviendo se puede usar para crear. A final de cuentas, para crear necesitas data, necesitas saber, necesitas conocimiento, necesitas estar enterado de todo, porque vas a tener un panorama más grande, mejores recursos para poder crear. Entonces, siempre que uno vaya creando, o haciendo o viviendo esa información que te puede servir para después si sabes utilizarlo y si ejercitas tu creatividad. Pero sí es verdad que hay una cosa que sí extraño. Y por eso esto es lo que te decía como de bloguear y demás, ¿verdad? Eh, extraño mucho esa etapa de contenido, de creación de contenido en los primeros años del blogging y demás por el tema de la conexión que había en ese entonces con lo que uno estaba haciendo. También no era mucha gente. De hecho, ni siquiera uno. Yo me acuerdo que en esa época, de verdad, uno no pensaba en cuánta gente le iba a leer uno el cuento. Si no era ese comentario que llegaba y aportaba, ¿verdad? Y que la gente sacaba el rato para leer, ¿verdad? Como que es que ahorita es demasiado abrumador la cantidad de información que hay y la poca atención que hay, ¿verdad? Es como absolutamente contradictorio. Entonces extraño mucho cuando se creaba contenido para dedicarle tiempo. Y eso es una sensación que yo tengo y la comparto con varias personas como que trabajan en comunicación. Y es que esto va a explotar en algún momento, en el sentido de que va a sentir, bueno, o sea, muchas generaciones que ni siquiera vivieron eso que nosotros vivimos, ¿verdad? Como ese contenido más lento de consumir. Pero yo creo
que va a volver en algún momento. O sea, que va a ser una necesidad entre tanto consumo rápido y vacío, ¿verdad? Bueno, no siempre vacío, pero mucho, sí hay mucho contenido vacío. Eh, entonces sí, eso es lo que más extraño, como esa conexión a través de cosas que se le dedicó tiempo y se le dedicó amor y que se consume con tiempo también. ¿Qué es lo más bonito que has recibido de la gente, mae, a lo largo de todo este tiempo, con todas las cosas que has hecho, los blogs, los libros, el botiquín, etcétera, etcétera? ¿Qué sentís que la gente te ha dado a vos que lo tomaste para tu vida, ¿verdad? Para vos, porque sabemos que hay gente que también dice cosas que no tiene que decir, ¿verdad? Que es un tema aparte, pero ¿qué sentís, cómo sentís vos a la gente, la cercanía? Porque leer, digamos, las respuestas de esas cajitas o lo que te pone la gente en esas cajitas, a veces son cosas que uno dice, puchica, a Barracuda lo quiere un montón de gente, madre. ¿Cómo sentís vos ese cariño o esa cercanía con la gente? Es muy curioso porque, digo, uno hace cosas, ¿verdad? Pero hasta que, digamos, tal vez en dinámicas como estas de las cajitas de preguntas, es que uno siente que la gente está ahí del otro lado. Pero la mayoría del tiempo uno no se da cuenta de la gente que está impactando, ¿verdad? Y a veces uno se abruma cuando dice, es más de la que yo creía, ¿verdad? Eh, Creo que lo más bonito es que consuman lo que yo estoy haciendo, que le tomen dedicación. O sea, yo entiendo que es porque les es útil, ¿verdad? Porque yo siempre he tratado de crear para que sea útil para la gente, que aporte valor. Pero quizá lo más chiva es que me tomen en cuenta cuando necesitan valor, ¿verdad? Y es muy loco porque, digamos, bajo este espacio que yo he ido creando como y un espacio seguro tal vez para poder hablar de cosas que yo he empezado, o sea, como que yo fui el que empecé, en el sentido de que la gente me tiene confianza porque yo siempre he sido muy abierto para hablar de mi salud mental y todo ese tipo de cosas, mi historia de vida, digamos. Y que primero que me digan, que me vean en la calle y que me saluden y me agradezcan, digamos, eso es muy loco. Yo no hago las cosas para que me agradezcan, sin embargo, un gracias es una señal de que está funcionando, entonces va por ahí, ¿verdad? Pero quizá lo más loco de todo, que yo desearía que esto no pasara por el hecho de que no me gustaría que nadie viva un momento en el que tenga que pasar por delirios suicidas y este tipo de, ¿verdad? De deseos de hacerse daño, ¿verdad? Yo quisiera que no pasara, pero digamos, me vuela la jupa que ya en muchas ocasiones, la verdad es que es algo lamentablemente más común de lo que yo quisiera, por lo mismo que les digo, de que no desearía que nadie pase por esto. Pero sí pasa mucho, por ejemplo, que la gente está teniendo delirios suicidas y por alguna razón sienten que la persona a la que podrían escribirle es a mí, ¿verdad? A mí me vuela la jupa. O sea, a mí eso es... hasta me dan ganas de llorar, la verdad. Te lo hace, o sea, es muy loco que de entre todas las personas que podrían escribirles, me escriban a mí, me pidan ayuda a mí, ¿verdad? La persona que está al otro lado de la pantalla, digamos. Eh, sí, eso me parece alucinante. Es muy duro, es muy, muy rudo, la verdad, porque yo no soy profesional de la salud mental y por lo tanto yo no voy a poder atenderlos, pero por lo menos acompaño. O sea, por lo menos estoy ahí, los escucho y trato como de recomendarles, bueno, primero escucharlos y después como de darles un poco de perspectiva, que yo creo que es lo que uno puede aportar. O sea, creo que uno no debería aconsejar a nadie, solo puede darle una mejor perspectiva, porque cuando estamos deprimidos solo vemos hacia el frente y todo eso está nublado, ¿verdad? Entonces la percepción de la realidad se pierde por completo. Todo se siente mucho más fuerte, todo se siente mucho más duro, mucho más difícil. Es difícil, es duro, pero como que la depresión le mete mucho más intensidad. Y de pronto ayuda a que alguien esté de afuera de aquí, ¿verdad? Esté de este lado y diga, hey, yo creo que yo desde aquí veo esto y veo un poco más de claridad y yo creo que, no sé, yo me acuerdo que vos has hecho esto o, ¿verdad? No estás solo, etcétera. Parece que estás solo, pero no estás, aquí estoy yo y te estoy escuchando. Eh, Creo que eso es lo mejor que puede aportarle uno, ¿verdad? Como compañía y perspectiva. Y ya después obviamente trato como de llevarlos, bueno, llevarlos digo yo, porque no siempre estoy ahí, pero sí como por lo menos aconsejar, vean, este número de un terapeuta es muy, muy bueno, él te va a atender, etcétera, ¿verdad? O si tienen que ir a emergencias al hospital, los van a atender de primeros probablemente, porque ya la situación ha cambiado mucho con la caja con respecto al tema de salud mental.
Eh, pero sí, ese tipo de cosas, como el hecho de que sientan, o sea, es que nada como esos ejemplos es ese sentir de que, de que hay un espacio seguro, ¿verdad? Eh, entonces, eso como sentir, es que al final de cuentas es sentir que lo que estás haciendo funciona, ¿me explico? Porque uno yo estoy aquí en mi casa, me explico, yo estoy aquí, yo hago las cosas desde el frente de la computadora, la mayoría de las cosas que yo hago es frente a la computadora. Entonces yo subo un episodio, subo un video, lo que sea, y me voy a jugar con mis gatos, me explico, o sea, no sabes lo que pasa después de ahí. Tal vez si alguien comenta, le da like, que para mí siempre va a ser una muy buena ayuda, ¿verdad? Eh, pero uno no sabe. Entonces, cuando uno se entera de que algo, a mí me escribe mucha gente más bien agradeciendo, como, hey, usé el botiquín, o algo que vos hablaste, o gracias simplemente por hablar del tema. Eso es muy chiva porque lo motiva a uno a seguir haciendo cosas, ¿verdad? A seguir creando y seguir tratando de aportar valor. Sí, mae. Y yo creo que de todo lo que dijiste, yo voy a rescatar tal vez lo que, lo que yo he identificado durante ese tiempo, ¿verdad? Ese acercamiento a la gente es precisamente por eso, porque vos estás abierto a escuchar. Y yo siento que la problemática a veces es que la gente no escucha, no sabe escuchar. Es como que quiero contar algo, pero ya de una vez te tiran, no, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y simple y sencillamente esa persona lo que necesita es que lo escuchen y vos abrís el espacio para escuchar. Y yo creo que eso es por eso es que la gente te busca, por eso es que la gente tiene ese cariño y tiene esa empatía con vos, porque saben que sos el tipo que está en la red social para escuchar. Y la verdad es que eso se agradece. Nosotros agradecemos eso más bien, ese espacio. Y me parece súper importante y súper interesante. Por eso es que hoy estamos haciendo esta entrevista con vos, porque me encantaría que la gente, que todas las personas que nos ven, las personas que nos escuchan, vayan y vean y conozcan este tipo de contenido que, como decís vos, no es un contenido vacío, sino que es un contenido que tiene cosas realmente significativas y que están ahí para apoyar desde tu vivencia a otras personas y eso se agradece. Dos cosas antes de terminar. Una, Mae, ¿qué, ¿qué hubiese sido de vos si no te hubiese dado el tema de irte por este lado de la comunicación y la creatividad o explotar tu creatividad? ¿En dónde estarías ahora? Y la otra es, ¿cómo te ves de aquí a unos 5 años, Mae? Habría sido un computín, porque yo estaba estudiando programación, entonces probablemente me hubiera quedado por ahí. Probablemente habría hecho más dinero, porque, porque es una carrera que genera mucho dinero. Pero yo nunca he sido una persona enfocada en el dinero. O sea, sí, creo que es necesario, lamentablemente, pero nunca he estado enfocado en eso. Siempre he estado enfocado como en la satisfacción personal. Y vieras que yo siempre he sido muy de corto plazo. Trato de vivir el día. O sea, yo siempre he sido como de vivir el día a día. Obviamente uno quiere que los proyectos sigan creciendo, obviamente uno quiere que los proyectos tengan más alcance. Eh, te lo voy a adelantar y no sé cuándo lo voy a hacer, pero hay un blog que quiero hacer, un blog con nube, que quiero hacer de por qué no he vuelto a hablar más de salud mental. O sea, yo trato mucho el tema, pero ya últimamente no he hablado mucho más de salud mental, como de compartir cosas y demás. Porque vieras que si bien ayuda mucho, es a veces muy frustrante porque no es contenido que se le da mucha bola, ¿verdad? O sea, como que en cuanto al alcance y ese tipo de cosas, uno quiere, genuinamente, como uno creador de contenido, uno quiere que lo que uno hace le llegue a mucha gente, esa es la verdad, porque y así es como funciona, o sea, es saber que si estás aportando valor y uno quiere que eso le llegue a la mayor cantidad de gente posible, especialmente si uno cree que va a ser útil para alguien, si va a ser compañía para alguien. Eh, y cuando se habla de salud mental, yo creo que los algoritmos no lo tratan tan bien, porque cuidan mucho del tema, lo puedo entender más o menos, pero también la gente no le da tanta bola. A pesar de que hay gente que sabe que necesita ayuda, un montón de gente me ha escrito que necesita ayuda, uno le guía más o menos y uno sabe al final de cuentas que no lo hicieron, ¿verdad? Entonces a veces yo entiendo, a veces la gente si no está preparada, nadie le puede obligar a nadie, nadie puede ayudar a nadie que no quiere ser ayudado. Pero aún así hay gente que pide ayuda, pero no sigue, como que no le pone, ¿verdad? Con el tema. Lo puedo entender, a veces es muy difícil, pero para uno también es muy como muy frustrante, ¿verdad? Eh, entonces yo te diría que y eso, yo soy una persona como que vive el día a día, trato como de vivir un día a la vez y hacer ese día significativo, pero sin duda que el valor que trato de aportar con lo que hago
la compañía que trato de aportar con lo que hago le llegue como a más y más gente, ¿verdad? Creo que eso así es como me veo. Sí, me veo creando valor todavía, me veo contando historias, que la parte de contar historias también es para acompañar, porque yo creo que nada como las historias para acompañar, pero también como de esta necesidad mía como de crear y contar historias que yo quiero leer también, aunque yo quiero ver, pero sí tratando como de que lo que hago siga prosperando. Ahí voy, ¿verdad? Y voy creando y si se me ocurre algo nuevo y de entrarle también y ojalá no quedarme en una sola cosa. Yo la monotonía no lo logro. Yo lo doy vuelta a la casa cada rato porque necesito ver cambios. Entonces, ojalá sí crear muchas cosas nuevas de aquí a 5 años. Buenísimo, buenísimo. Mae, nada, agradecidísimo por este rato que sacaste para hablar con nosotros. Igual espero que no sea la última vez que vamos a hablar en algún otro momento. De nuevo, redes sociales, ¿dónde está el podcast? ¿Dónde podemos ir a ver, a escuchar el podcast y todo lo que haces? No Sos Especial lo pueden ver en YouTube y en Spotify. Y lo pueden seguir en redes, en Instagram y en TikTok. Ahí se suscriben y siguen a todo. Y lo que yo estoy creando, mi contenido, que más va por el vlogging, por las historias escritas, o sea, comparto cuentos, comparto mini vlogs en Instagram, pero también vlogs más completos en YouTube. Me pueden seguir en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y si quieren ver los episodios de No Sos Especial en vivo para interactuar con nosotros mientras estamos grabando, eh, puede ser seguirme en Twitch como Diego Barracuda y en Instagram y en los demás. Buenísimo, buenísimo, ya sabe. Aquí hay contenido interesante, aquí hay contenido súper especial del señor Barracuda para que vaya y lo siga, para que lo vea, para que esté al tanto y nada, o sea, en algún momento esperaremos o esperaré yo un cortometraje o una película porque sé que va a estar interesante, a contar una historia voladísima. Madre, de verdad, gracias por el rato, por el espacio. Nada, o sea, yo súper agradecido. Gracias a vos. Fue muy enriquecedor para mí tener esta charla y sé que para la gente que lo va a ver, que lo va a escuchar en Nueva Gente Radio, en las redes sociales de Salvador Cortés, etcétera, etcétera, también va a ser muy interesante. Nada, te deseo lo mejor todo lo que estás haciendo y espero de verdad volvernos a encontrar en algún concierto, en algún lugar ahí, por ahí, y seguir y que sigas generando contenido porque está muy interesante. Gracias. Gracias a vos por la invitación. Nada, gente, este ha sido el episodio especial de hoy con el señor Diego Barracuda. Yo soy Salvador Cortés, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos. Cuando yo diga, recuerde que esos episodios especiales salen cuando tengan que salir, así que no se pierdan el próximo. Pura vida y que descansen. Gracias, Diego. Pura vida. Pura vida.